Bueno, buenos días. Vamos a pasar a hacer la proyección del vídeo número 2, que verdaderamente da inicio a esta etapa del taller de recerca, donde intentaré hablarles de algo para mí muy relevante, como es la importancia del marco teórico para la realización del trabajo de fin de máster. Algunas cuestiones previas que quiero señalar antes de empezar. Es evidente que a partir de ahora ustedes en el máster entran en una etapa sumamente importante y distinta de cuanto obviamente se ha realizado hasta el presente. Se trata de una etapa en la que tienen que empezar a trabajar los conocimientos adquiridos en las clases presenciales, digamos así, nunca mejor dicho presenciales, en los tiempos de confinamiento y materiales virtuales que preparamos, y donde van a tener que ir armando un plan de trabajo, fundamentalmente para la elaboración, como ya les he dicho en el vídeo anterior, primero de un anteproyecto de trabajo de fin de máster y posteriormente del verdadero proyecto de trabajo de fin de máster. El primero, el anteproyecto que tendrán que entregar para julio, como ya les he mencionado, y el verdadero proyecto de TFM para finales de septiembre. Siempre ya con el visto bueno del tutor o tutora del trabajo, que siempre les insto a que contacten cuanto antes. Bien, algunas preguntas fundamentales a la hora entonces ya de empezar en la elaboración de estos dos documentos tan importantes y en cuanto se refiere concretamente a la importancia del marco teórico, que es de lo que ahora en este momento quiero hablarles. A veces han venido a verme estudiantes, algunos de ustedes, otros en cursos precedentes, obviamente, para hablar sobre un tema de un posible trabajo de fin de máster. Y a veces yo he notado de manera reiterada que cuando me lo hacen hay quienes no se han planteado todavía algunas preguntas que son fundamentales, como por ejemplo, preguntarse de una manera muy honesta, muy sincera a sí mismo, ¿qué quiero investigar? Es decir, ¿cuál es el tema? Primera de las cuestiones a ir despejando, digamos, de lo que es a veces la nebulosa típica de un estudiante que se acerca a un profesor para hablar de algún posible TFM. Primero, el tema. Por ejemplo, por decir cualquier ejemplo, yo voy a estudiar la problemática de la prostitución en la ciudad de Barcelona o la historia de la cárcel en España. Es decir, se ha de realizar una primera tarea sumamente importante, que es formular la pregunta de la investigación. Es decir, ¿qué quiero estudiar? Lo que se traduce en poder redactar algún día, cuando llegue el momento, el auténtico objeto de estudio del TFM. Siempre entiendo que hay una primera etapa, digamos así, de abstracción, por llamarlo de alguna manera, o de conceptualización de un tema. Y yo les invito aquí a que sobre todo se autoformulen una serie de interrogantes en el absoluto convencimiento de que si son capaces de contestar a esos interrogantes, les aseguro que les va a ayudar mucho en la primera andadura de delimitar el trabajo de investigación. Y las preguntas que yo simplemente aquí les invito a que se formulen son las siguientes. Primera, ya he dicho en realidad la primera, ¿qué quiero estudiar? Es decir, el tema. Segunda pregunta, ¿por qué? ¿Por qué quiero estudiar ese tema? Dicho de otra manera, ¿cuáles son las razones que me llevan a investigar esta temática? Por ejemplo, la prostitución en Barcelona o la historia de la cárcel en España o la que quieran. Siempre hay razones de tipo personal, biográficas, familiares, laborales, profesionales,
políticas, etc. Siempre hay razones que llevan a una persona, les puedo asegurar por experiencia, a decidir qué tema se va a estudiar. Y yo creo que hay que ser muy claro, muy honesto y muy sincero en señalarlas. Tercera pregunta, ¿cómo quiero realizar esta investigación? Es decir, la perspectiva. La perspectiva que puede ser actual, puede ser histórica, puede ser local, nacional, puede ser comparada de carácter internacional, puede ser interdisciplinaria o no. Es decir, ¿cuál es la estrategia de la investigación que utilizaré? Siguiente pregunta, creo que es la cuarta, ¿no? ¿Qué herramientas voy a utilizar, voy a necesitar emplear para desarrollar mi investigación? Por ejemplo, voy a utilizar fuentes bibliográficas, libros, artículos, ensayos, etc. Necesitaré realizar un trabajo empírico o un trabajo de campo. Necesitaré estudiar historias de vida a través de relatos personales o de consultas de expedientes personales o similar fórmula. Necesitaré realizar entrevistas a personas, necesitaré trabajar con grupos focales, etc. Es decir, pensar bien de verdad cuáles son las herramientas que se van a necesitar. E inmediatamente, como siguiente interrogante, pero que se desprende claramente del anterior, preguntarse también de verdad, ¿y voy a tener acceso a esos datos? Porque a veces uno quiere realizar algo y no sabe verdaderamente si va a poder tener o no acceso a determinadas herramientas. A lo mejor yo quiero estudiar lo que sucede en la cárcel y yo no sé si voy a poder ir a la cárcel, si me van a autorizar a entrar físicamente o enviar cuestionarios o cuestiones similares. Por lo tanto, también forma parte de la decisión sobre el tema a investigar este último interrogante que acabo de señalar, es decir, preguntarse verdaderamente si uno va a poder tener realmente acceso a los datos o a lo mejor no va a tener la disponibilidad de los materiales que cree imprescindibles para, o necesarios para la investigación y por lo tanto puede ser un obstáculo que cuanto antes uno lo pueda despejar, digamos así, le ayudará a no tener sorpresas desagradables o angustiantes, digamos así, en el desarrollo ulterior del trabajo. Entonces hay que hacerse todas estas 5, 6 o 7 preguntas antes, es decir, desde el principio. Y ello supone una tarea muy importante que consiste en empezar a bucear, por decirlo de alguna forma, en los contornos, ¿no?, de una investigación y nos ayudarán grandemente a poder delimitar con éxito un objeto de estudio que no fracase en el futuro por la carencia de alguna de estos interrogantes o materiales que intento señalar. Ello, a veces, no siempre, hay que reconocer, puede ser respondido satisfactoriamente desde el inicio y no hay que angustiarse por ello. Estos interrogantes se hacen, o yo se los invito a realizar, con la intención de intentar ordenar un poco el caos inicial que uno tiene en esta nebulosa típica a la hora de delimitar un trabajo de investigación y contribuirá en definitiva a intentar paliar futuras ansiedades o angustias que a veces se producen de una manera muy fuerte en el desarrollo posterior. Bien, el siguiente paso que yo les invito a realizar es intentar formular una hipótesis general y seguramente puede ser esa hipótesis general luego desprendida o desgranada en hipótesis específicas. Yo no quiero invitarles en realidad con esto a realizar una típica fórmula positivista, digamos así, de investigación. Hay quien las hipótesis las puede formular con mucha claridad y quien no, quien le cuesta o quien decide desecharlas. A mí no me importa esto, como ya luego podré decirles, siempre y cuando vean que verdaderamente uno puede trabajar, y aquí se abre una dimensión distinta,
con una cierta intuición. Así como la pregunta de la investigación, que antes he dicho, está orientada a delimitar el tema lo más concretamente posible, la hipótesis o las hipótesis de la investigación siempre tienen una dimensión intuitiva, a priorística, que uno no sabe si va a poder desarrollarla o verificarla o comprobarla a lo largo de la investigación. Lo verá seguramente al final. Pero es sumamente interesante intentar de una manera intuitiva poder señalar aquello que se va a querer decir, pero ahora ya esta hipótesis se intenta realizar de una manera más realista a través de haber intentado responder previamente a los interrogantes que les he mencionado. Y una vez formulados esos interrogantes, el objeto de estudio y, en su caso, si lo consideraran, la hipótesis del trabajo, esta intuición a la que aludo, a veces desgranada en hipótesis específicas, sí que creo que vamos hacia la elaboración de un marco teórico para mí muy importante para darle una fortaleza importante a la investigación. ¿Saben qué es un poco hablar de un marco teórico? Bueno, pues es intentar ver de verdad desde qué mirada yo contemplo mi objeto de estudio. ¿Qué me interesa resaltar? Por ejemplo, la violación de derechos humanos, o la contaminación de un río, o el daño social que causan la política de desahucios en España. Es decir, ¿cuál es la idea fuerte del trabajo que quiero desarrollar? Y entonces, el marco teórico se nutre o se alimenta intentando desarrollar cuáles son las perspectivas de carácter fundamentalmente teórico, con autores, con definiciones, con líneas y campos de trabajo, qué perspectivas yo creo que debo utilizar para desarrollar mi investigación. Por poner ejemplos, simplemente, necesito desarrollar una fuerte perspectiva de género, o de derechos humanos, o de criminología crítica, o de criminología verde, o criminología realista, o no sé cuántas criminologías hay. Señalar claramente la línea teórica investigativa que quiero desarrollar, apoyada en una serie de autores y autoras con definiciones fuertes de carácter conceptual, o quiero emplear una perspectiva basada en la memoria, o quiero emplear una perspectiva basada en la violencia estructural u otras. Esas líneas fuertes de investigación, repito, apoyadas en autores y en definiciones, constituyen el marco teórico. ¿Y por qué un marco teórico? Yo, que en esto soy muy clásico y muy poco posmoderno, como ya les he dicho en alguna ocasión, sigo creyendo en estas grandes narraciones que están delimitadas en los marcos teóricos, porque creo sinceramente que ayuda y contribuye mucho a la fortaleza de una investigación. Me remitiría, porque ya les he hablado en clase de esto y en cualquier caso lo pueden leer, al trabajo que yo realicé titulado Los ejes para una criminología crítica y global, donde, por ejemplo, yo señalaba 3 ejes importantes, como son la violencia estructural, la utilización de la categoría sociológica de la memoria y la perspectiva de los derechos humanos desde una teoría de las necesidades, criticando el pensamiento posmoderno, intentando delimitar 3 perspectivas fuertes para la elaboración de un marco teórico para una investigación en el campo, sobre todo de la sociología jurídico-penal. Y precisamente para la investigación de la sociología jurídico-penal, aunque otro día les voy a hacer una presentación específica sobre esto, recordarle, porque lo hemos hablado en clase conmigo y con otros compañeros en las clases presenciales, la advertencia de que siempre distingan los planos de actuación del derecho. Aquel ámbito primero de producción del derecho, un segundo ámbito
de la interpretación y de la aplicación del derecho. El ejemplo que siempre les ponía en la distinción, hablando de la cárcel legal y de la cárcel real. Acostúmbrense también, por favor, en sus investigaciones a tener presente, metodológicamente hablando, esta distinta distinción. Bien, y para acercarme al final de esta breve presentación hoy, soy consciente que del marco teórico habría que descender también a los datos, para intentar que la investigación tenga el mayor carácter científico posible. Es muy importante, por tanto, una investigación que después de toda una parte dedicada a la delimitación del marco teórico, descienda al análisis de los datos. Ello puede ser evidentemente imprescindible, lo será más o menos en unas investigaciones que en otras, según los temas y enfoques, claro, pero qué duda cabe que una investigación apegada a la realidad siempre tendrá, en fin, el rigor y la solidez de aterrizar las perspectivas teóricas al análisis de los datos de la realidad. Pero ojo, también, ¿no? Siempre y cuando uno no se convierta en un datosaurio, como dice un maravilloso trabajo de Pat Carlin que pueden encontrar en nuestra revista Crítica Penal y Poder, que se titula Just Criminology, era su título en inglés, que lo tradujimos por algo así como Solo se trata de criminología, donde esta gran autora británica, comentando trabajos de Jock Young con una severa crítica a Garland, advierte del peligro de que uno no se convierta, positivísticamente hablando, en un datosaurio. Es decir, cuando apunten a los datos, que yo les invito, y debo hacerlo evidentemente, a que lo hagan, siempre tengan una reflexión crítica también sobre los datos, una interpretación sobre los datos. No tomen los datos como un elemento dogmático incuestionable. Piensen cuando tengan los números o los datos o las estadísticas delante, ¿qué reflejan esos datos? ¿Quién ha construido esos datos? ¿Quiénes no han podido construir determinados datos? Si los datos reflejan toda la realidad o parte de la realidad o esconden una cifra negra detrás de esos números. Por lo tanto, datos más interpretación o reflexión crítica también sobre la propia construcción de esos datos seguramente sean la clave de una gran investigación. Termino señalándoles algunas lecturas mínimas absolutamente, pero que me parecen imprescindibles para que formulen por ahora un buen proyecto de TFM. En primer lugar, pero lo quiero dejar especialmente separado para el siguiente vídeo que les haré, lean por favor la obra de Wright Mills, el libro de 1959, La investigación sociológica. Pero lean especialmente el apéndice de esa obra sobre el concepto de la artesanía intelectual, que es a lo que me voy a referir en el siguiente vídeo. Les recomiendo también vivamente para este momento la lectura del artículo de Alessandro Barata, El Estado mestizo por una teoría mundana de la alianza, que encontrarán en internet. Lean el artículo que les acabo de mencionar de Pat Carlin, que se titula En recuerdo de Jock Young, en la revista de Crítica Penal y Poder. Y también les recomendaría este artículo mío que antes les mencionaba, Violencia, creo que se denomina Violencia Estructural, Memoria Colectiva y Daño Social, Ejes para una criminología crítica global, que está publicado en la revista electrónica Atenea, que creo que también les va a ser muy importante. Estas 4 lecturas que les recomiendo muy vivamente, quiero de verdad que por favor las lean. Son breves, son 4 ensayos breves, y en este momento inicial de delimitación de la investigación estoy seguro, y por eso se las recomiendo,
que les va a ser de enorme utilidad junto con la formulación de los interrogantes que antes les mencionaba para delimitar bien el primer campo y ordenar este caos típico inicial del que no hay que preocuparse porque es normal que se tiene al acercarse a la delimitación del objeto de estudio. Y ante todo, y con esto termino, sean libres, sean valientes, sean rigurosos, pero también sean atrevidos y atrevidas en el momento de la delimitación de este objeto de estudio. Tengan criterio propio para trabajar, atrévanse con la libertad, que no sé si existe o no, pero sí que uno tiene evidentemente la capacidad para poder actuar de un modo o de otro en este momento tan importante. Termino aquí este vídeo, que continuaré con el siguiente, con la exposición de Ray Mills, que va directamente como línea de continuidad en este momento que aquí lo dejo. Hasta el siguiente, entonces, que tengan muy buen día.